Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no representan la posición de Café entre Libertarios o del Partido Libertario MX. Esto es Café entre Libertarios, el podcast del Partido Libertario MX en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en las ideas de la libertad. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro Café entre Libertarios. Esta noche nos acompaña Marco, nos acompaña Gabriel, nos acompaña Fer. El tema de hoy, pues es un tema que decidimos tomar por su actualidad, pero que es un tema por lo menos peligroso, por lo menos un asunto a tener en cuenta, a estarle manteniendo un ojo ahí con atención. ¿Qué es esta decisión que se anunció hoy por la mañana? Bueno, el miércoles por la mañana específicamente, eh, de que a través de un decreto el señor presidente decidía parar el tramo 5 del Tren Maya, continuar con el tramo 5 del Tren Maya, es decir, quitar la suspensión, pero a través de un decreto. Y pues rápidamente empezaron a circular las opiniones jurídicas, pues, muy conocidas, que pues no es posible tumbar una orden judicial con simplemente un decreto, ¿no? En ese orden no pueden ser, son poderes que se encuentran uno con el otro, que tienen que ser contrapesos, y, y pues no están cumpliendo con su labor de parte del Ejecutivo al meterse de esa manera. Entonces, es un tema que se antoja fácil de abordar en el sentido de que, pues sí, todos estamos de acuerdo en el tema, no es que vaya a haber un debate en que, en que esta no es la manera de actuar del gobierno federal, sino más bien, pues entender primero, pues, un poquito de contexto, a lo mejor, de cómo lo hemos visto en otros sexenios y en antes, platicar también pues, de las posibles consecuencias de todo esto, ¿no? Ahora sí que llevarlo al futuro para intentar entenderlo aquí mientras lo vamos platicando. ¿Cómo ves, Fer? ¿Cómo te cayó primeramente la noticia? A lo mejor por ahí podemos empezar cómo nos caen estas noticias, salidas de la mañanera. Pues fíjate que a mí no me extraña. Ya conocemos cómo gobierna este presidente. Sin embargo, yo creo que la gente tampoco será, los que están interesados, porque son la minoría, no ven que uno de los problemas no solamente es la falta de obediencia a la ley, ¿no? De que no le importa y que cree que tiene el derecho de romperla, y que también hay vacíos legales porque su gobierno ha demostrado que un presidente puede romper la ley y nadie puede hacer nada al respecto, ¿no? Lo cual es un vacío muy malo. Pero también me preocupa el hecho de que lo que representa él, y que ahora ya son mayoría en el país, es una corriente política que no está abierta al diálogo. No le interesa dialogar, no le interesa platicarlo, no le interesa ver derechos e intereses de los demás, ni siquiera de los locales. Simplemente se les ocurre una idea y la llevan a cabo, ¿no? Y así como con el Tren Maya lo vimos con el AIFA, ¿no? El famoso mercado popular más caro de la historia de México, ¿no? Entonces, eh, imagínate que vuelven a ganar el 24, ¿no? Y tenemos otro payaso igual o peor, que además ya sabe que puede romper las reglas a placer, ¿no? Yo creo que es lo que me preocupa ya, porque ya uno se puede acostumbrar a que así es como se maneja el presidente. No me importa la ley, no me vengan con que la ley es la ley. Pero imagínate que llega uno igual, menos idiota,
menos ignorante, ¿no? Más vivo, y ese sí nos mete en una dictadura, ¿no? Sí, es algo que yo siempre he dicho, siempre les voy diciendo a los zurdos, no sé qué tanto caso me hacen, pero les digo, es que el andamiaje que está poniendo es para que venga un dictador. O sea, si él no es, ponle tú, no te lo concedo, pero si este no es el dictador, el andamiaje que está dejando es para otro más hijo de su madre que el que tenemos ahorita. Y es eso, es que, Gabriel, el tema es ese, ¿no? El método de brincarse la ley, el sello característico de la 4T. Sí, definitivamente ha caído en el extremo, ¿no? Al principio veíamos pues como que se brincaban poquito y como que se hacían que no, ¿no? Y bueno, pues les caían en el caso del Tribunal Electoral, les hacía señalamientos y ellos decían pues que no, ¿verdad? Que era extremo. Pero ahora, digo, ya desde que dijo el inquilino de Palacio, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. O sea, perdón, señor, usted juró hacer cumplir la Constitución y las leyes de que ella emanan, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de que de ella emanan, ¿no? Entonces, pues nos estamos metiendo en una situación de ilegalidad tremenda, ¿no? Si de por sí había un Estado de Derecho precario en México, ahora cada vez que se le ocurre al señor ya todo es secreto, todo es por seguridad nacional, y si estás en contra de eso, entonces eres un traidor a la patria, ¿no? Entonces, ahí no se aplica la ley, sino la justicia del Señor, ¿no? La justicia del Señor de Palacio y lo que él cree que es justo. Y bueno, creo que, como decías, se están poniendo el andamiaje para tumbar todas las instituciones y que llegue un dictador ahora sí a mandar y disponer, ¿no? Como él lo ha querido hacer, que hasta a lo mejor no lo ha podido como ha querido, porque sí ha habido cierto contrapeso, ¿no? Pero es el colmo. Y el colmo de la ilegalidad lo vemos en cómo es posible que sostenga un fiscal general de la República que se ha comprobado que tiene delitos graves, y aunque fueran pequeños, pero son delitos, y es quien está para velar por la legalidad, ¿no? Para perseguir a los delincuentes, pues debería empezar por él. Entonces, es grave lo que está sucediendo, es grave que que por un decreto se quiera pasar por encima de, de amparos que detenían esa obra. Es grave que nomás porque él lo dijo, por la ley de los suyos, se tenga que hacer, ¿no? Se empeñó en cancelar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y costó más dinero el cancelarlo que el haberlo terminado, ¿no? Si lo hubiera dejado sin siquiera que siguiera, no pararlo, no fomentarlo, sino que siguiera, ahorita ya tendremos un aeropuerto de primer mundo, y ya hubiéramos cerrado el aeropuerto actual y estaríamos operando un aeropuerto de primer mundo. Y ahorita tenemos dos aeropuertos, uno que no sirve y otro que está saturado y que está sin mantenimiento, porque con el derecho de uso aeropuerto o el TUA que se cobra de ese aeropuerto, se usa para pagar la deuda del aeropuerto que no se hizo. Entonces estamos peor que antes de antes de que ¿cómo se llama? Se empezara, ¿no? Y pues los decretos que hace para blindar la información, para hacerla que todas las obras que hace son de seguridad nacional y no se pueda indagar en eso, pues no sabemos cuánto se ha desviado de recursos en Dos Bocas, cuánto dinero realmente costó el aeropuerto y cuánto se fue en cochupos, ¿no? Y cuánto dinero se está tirando ahorita en lo del Tren Maya, ¿no? ¿Qué se está haciendo con las maderas finas que se cortan de la selva? ¿Dónde quedan esos árboles? ¿Dónde quedan esas maderas? ¿Cómo se trafican, no? No, vemos ilegalidad para donde volteemos, ¿no? No se cumple con con todo lo que marca la ley sobre impacto ecológico, sobre estudios que se tienen que hacer, no se hace nada, porque el Señor quiere que se haga y se hace, y todo lo demás se lo pasan por arco del triunfo. Y pues yo siento que es muy grave esto, ¿no? Sí, no, definitivamente. ¿Tú cómo lo ves, Marco, el tema, primera aproximación? Es interesante cómo la izquierda
juega con las palabras, ¿no? Dicen, todos negaron que eran comunistas y socialistas en un inicio, todos estos Todos. del Foro de Sao Paulo, no, no, yo no soy socialista. Y de a poquito la van, de a poquito van haciendo sus cosas, ¿no? Van haciendo lo que realmente es. Yo me acuerdo una vez discutía con un chairo y me decía, es que él no es socialista, me dice. Y entonces, ¿qué es? ¿Qué es socialismo? Le digo. Ah, no. O sea, ni siquiera a veces saben. Y la fuerza de esta gente reside justamente en esas masas ignorantes que van a decir y aplaudir a todo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Van a jugar con las palabras y ahorita veo, estoy robando, porque como bien dice Gabriel, no sabemos cuánto cuesta realmente. Y si hiciéramos una auditoría a todos los gobiernos, no solamente de México, del mundo, siempre veríamos, si hiciéramos una auditoría al centavo, veríamos que todos los políticos se quedan con alguito, o sea, que esa carretera no costó lo que realmente costó, que ese puente no costó lo que se costó, hasta el material de oficina no costó lo que realmente costó. Entonces la gente empieza a indagar cuando ya es demasiado el robo, dicen, oye, como que ya estás, o sea, este asunto está creciendo y no me gusta y te vas a empezar a molestar y todo. Y el otro, en vez de decir, ¿sabes qué? No me rompas y déjame robar en paz. No puede decirlo a grandes voces. Entonces te dice, no, 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 es que esto es seguridad nacional. Bueno, no quería robarte, no quería investigarte tanto. Si es seguridad nacional, ni me meto. Me habían dicho antes, ni me meto a cuestionarte qué haces con mi dinero que te pago la mitad de mi trabajo de todo el año. O sea, no te preocupes. Qué bueno que es seguridad nacional, así de ahora en adelante, como es sagrado, como la nación es lo mejor y lo mejor que tengo, ni te cuestiono. Incluso gente de su propio partido, de sus propios seguidores, que se podrían voltear ante esa palabra, que están, no te voy a dejar ver porque no me van a dejarte ver, porque es seguridad. Seguridad. Y de la nación. Gracias. No, nunca más te cuestiono nada. Entonces ya ese juego de palabras le da mucha fuerza, porque estos tipos al principio usan a las masas, luego las mandan a la fregada cuando tienen todo el poder, pero su fuerza radica en manipular esas masas con ese juego de palabras tan inteligente, la verdad. Pero inteligente para manipular tontos. Nosotros los pocos no nos dejamos, pero somos muy pocos. Sí, esto que comentas me remite un poquito a 1984 y a la parte de la plebe, ¿no? Estaba los ciudadanos, los que estaban acá con el Big Brother y estaba la plebe, que en realidad eran mayoría, pero bueno, no es una subtrama ahí esa ambientación prácticamente en la novela. Pero existe esta plebe con todo el poder, porque son la mayoría, pero no tienen interés en entender el fondo de las cosas. Y se manifiestan y todo, pero pues no esperan nada de esto. Entonces, y aquí me quiero poner tantito pesimista, pero les pregunto, ustedes ven una sociedad que ya claudicó ya se rindió ante estos temas, ante este esperar un gobierno muy priista como los que siempre hemos conocido y tenido. ¿Ustedes cómo ven? Quien quiera, Yo creo que estamos viviendo un despertar de la sociedad. Yo creo que hoy la sociedad está más activa que lo que estaba hace 6 años, ¿no? Hace 6 años la gente pensábamos, la mayoría, cualquier cosa es mejor que Peña Nieto. Peña Nieto regresó el PRI a servirse con la cuchara grande, fue algo abusivo y totalmente tremendo, o sea, burdo de la forma como robaron y todos los fraudes que hicieron. Pero llega esta cuarta transformación y es más corrupta, más ladrona, más de todo. Y yo creo que esto ha servido para despertar grupos de la sociedad civil, ¿no? Y lo vimos reflejado en 2 ocasiones, yo creo que fuertemente. Una fue el apoyo que se hizo en Twitter a Carlos Loret en un space que se llamaba Todos Somos Loret, donde, ¿cómo se llama? Más de 500,000 personas participaron, que ninguno era bot, o sea, porque en un space no puede haber bots, y fue algo espontáneo que surgió en contra del abuso de poder de López Obrador. Y lo vimos en la reforma eléctrica como en gran medida,
por la presión de los ciudadanos de a pie, por la presión de los ciudadanos de Twitter, presionando a los legisladores de oposición, se detuvo la reforma eléctrica, ¿no? Entonces, yo creo que la gente está hablando en diferentes círculos, en las redes sociales. Hay varias asociaciones como Sí por México, Sociedad Civil, bueno, diferentes sociedades o asociaciones donde hay gente que está uniéndose y presionando, en este caso a la oposición, para hacer un frente único, pero un frente que valga la pena, ¿no? No votar por un Alito o votar por un Marcos Cortés, sino votar por un candidato que realmente vaya a hacer una transformación y hacer un equipo que vaya por este cambio, ¿no? Entonces yo sí creo que hay un resurgimiento de la sociedad, pero el pero maldito, ¿no? Dicen que cuando dices pero, todo lo demás que dijiste antes vale chet, ¿no? Decían en El Señor de los Anillos, ¿no? ¿Cómo se llama? En el Juego de Tronos, Game of Thrones, decía. En el momento que dices pero, todo lo que dijiste anterior vale chet. Ok, ¿cuál es el mayor problema? Pues que no es suficiente, ¿no? Que la gran mayoría, como dices tú, la gran cantidad de gente no se mete en política. Y lo vemos bien fácil, ¿no? Checamos un video de noticias y tiene, no sé, 1000 vistas. Un video de análisis político, de comentaristas y todo, de cualquier índole, izquierda, derecha, centro, y no sé, 5000, 10,000 vistas es muy buenos. Algunos llegan a los decenas de miles de vistas. Pero no saque Bad Bunny su nuevo video, su nueva canción, porque en una noche, el día del estreno, en el momento que se presenta, llega a 7 millones de vistas en mundial, y muchos millones fueron mexicanos que estuvieron ahí, ¿no? Y en unas cuantas horas ya rompió todos los récords de vistas, ¿no? Y dices, Bad Bunny, por Dios, Bad Bunny no canta. O sea, no tiene una letra que digas qué bruto, o sea, es una gran composición. Lo analizas y por donde lo veas, no es ni un gran cantante, ni un gran compositor, ni la música está que dijeras qué bruto, o sea, es una quinta sinfonía, ¿no? Entonces, estamos en el imperio de la estupidez, diría mi papá, ¿no? O sea, no sé. Entonces, yo creo que sí hay un despertar, pero yo creo que no es suficiente. No sé cómo lo ven los demás. A mí, me llamó la atención mucho cuando llegué de Bolivia, cómo los mexicanos no tenían cultura general aparte de Televisa. Yo llegué el 2001 y hasta la música. O sea, los dicen, un clásico, es de Timbiriche. Me dice yo, ¿y quién chinga? ¿Quién fregados es Timbiriche? O sea, ¿de qué están hablando? Y era una especie de ecosistema hermético que yo no vi en ningún país antes. O sea, el gobierno, el mercantilismo estatal, tomó los medios de comunicación y puso no solamente música para adoctrinar, según lo que yo veo, agarró hasta telenovelas para adoctrinar, y lastimosamente dejó el camino pavimentado para el socialismo del siglo XXI. Si el PRI era bueno para adoctrinar, que lo fue, yo lo vi realmente, me di cuenta qué tan bueno era, cómo la gente perdía la capacidad de ver la realidad gracias a ese adoctrinamiento, cómo las novelas te dicen, tú no pelees por lo justo porque el destino te va a dar algo bueno. Tú no pelees porque no he visto ninguna novela donde la buena le pongan sus madrazos a la mala porque le dice cosas feas. O sea, la mala hace lo que le da la gana, pero la buena aguanta. Y el destino y el milagro la saca de la situación. Ese es un mensaje bastante fuerte a mucha gente, y especialmente a la clase obrera que se encargó con tantos impuestos, tanta presión que hubo sobre la población, pues mantuvo pobres. Su única esperanza era esa novela. La gente moría por llegar a esa novela. Entonces, ¿qué pasa? En Bolivia, en Chile, la izquierda utilizó otras estrategias de acuerdo a la cultura que fuera de cámaras mencionábamos, ¿no? A cada país la atacó por un lado diferente. Y aquí veo que a México la atacó por un lado que ya la tenía fácil. Entonces, lastimosamente, soy un poco pesimista como Rubén y como Gabriel ahorita, porque antes del pero no contó. Y realmente, después del pero lo que contó, lo veo muy difícil. Espero tal vez Fernando tenga una visión diferente. Ya
ya el camino fue empedrado, ya fue pavimentado gracias al PRI, y veo muy difícil que la gente retroceda de eso. Yo lo veo en mucha gente, hablas con ellos y no hay forma de hacerles notar que la cosa va mal. Ellos piensan que está bien. En Bolivia nos pasó, sacaron a Evo y luego votaron por el partido que Debo. a Evo, pese a que mataron gente en plena crisis sanitaria, cortaron carreteras, no llegó medicamentos, mucha gente murió de COVID porque nunca le llegó tanque de oxígeno. Pese a eso, pese a todo el despapalle que hizo durante 14 años el Evo y todo, la gente quería socialismo. Pero tuvieron 14 años de adoctrinamiento, del mismo movimiento al socialismo. Ahora México tuvo 70 años de adoctrinamiento, tal vez no de Morena, que también te podría decir que el nombre es el mismo, pero digamos que cambió un poco la vestimenta. 70 Sí, años de Marco. adoctrinamiento. Sí, le sumamos a lo que hablas de Televisa, Marco, le sumamos a que de dónde vienen nuestros maestros. Nuestros maestros vienen de las normales. La mayoría de los maestros de México han salido de normales estatales, escuelas normales, ¿no? Y esas escuelas son con toda la formación marxista-leninista, ¿no? Entonces, tenemos 70 años de PRI que decía mi papá, en el PRI primero entras y luego agarras partido, porque dentro del PRI había los que eran, ¿cómo se llama?, socialistas, los que eran moderados, los que eran de centro, los que eran totalmente capitalistas, ¿no? Dependiendo si iban rotando a quién le tocaba ahora ser presidente. Pero, desgraciadamente, durante 70 años, la educación ha sido socialista. Entonces, los maestros educados para adoctrinar y los libros de texto y toda la educación ha sido con esas bases. Entonces, pues si le sumas a las novelas, el Televisa y todo eso, y una cosa bien curiosa, o sea, durante años exportamos novelas. ¿Y a dónde exportábamos novelas? Exportábamos novelas a Rusia, a China, sobre todo a Europa del Este, a Polonia, a todos los países del otro lado del telón de acero. ¿Por qué? Porque nuestras novelas eran políticamente correctas, nunca hablaban del gobierno, nunca hablaban de inflación, nunca hablaban de devaluación, nunca, todo era desde el cuento de que la buena se casa con el millonario y fueron felices para siempre, o que la buena resulta que era hija de una familia rica y fue feliz para siempre, ¿no? Como dices tú, Marco, no hay justicia, ¿no? Más bien es un acto de suerte, de que te va a caer de arriba, que te va a hacer cambiar tu vida. No porque sea justo y le partas la madre que te está poniendo el pie arriba, no. Eso no tiene nada que ver, eso te aguantas, te aguantas, te aguantas. Y un día tu suerte cambiará, ¿no? Y por eso nuestras novelas eran exportadas sobre todo a Europa del Este y a China y a todos los países que pues para ellos eran políticamente correctas, ¿no? Latinoamérica, Bolivia, todas las novelas mexicanas las vimos en Bolivia. Eso tenlo por seguro. Y vas a Chile, vas a Colombia, vas a todo lado y se las conocen todas. Así que también fuimos adoctrinados por Televisa de por allá también. Sí. Me llama la atención, Gabriel, la última descripción que haces de la ciudadanía en general, que contrasta con tu optimismo de hace rato, ¿eh? Ahí traes las dos ideas al mismo tiempo. Sí, ahí fue donde entró el pero. Sí, Adelante, sí. Fer. Lo que decía. Sí, adelante, Fer. Miren, hay una cosa bien chistosa, ¿no? Es como decía, ese pero de Gabriel tiene una cosa muy importante. Antes de Cuba, ¿de dónde salió Castro y Che Guevara? ¿Dónde se entrenaron y qué bandera tenía el barco que los llevó a Cuba? Sí, de mexicanos. ¿No? ¿Quién rescató a la República Española, ¿no? México. No estoy hablando de los niños, estoy hablando de los actuales. ¿Dónde se escribió por primera vez, dónde se habló intelectualmente del socialismo del siglo XXI, ¿no? De manos de un alemán en tierras mexicanas? Entonces, nosotros no vamos para allá, ¿no? Nosotros ya estábamos saliendo. Todo eso se lo podemos agradecer al cardenismo, porque hay una cosa que se llama, por eso es importante, por eso a mí me molesta mucho decir las batallas de las ideas, ¿no? Porque cuando yo escucho a alguien decir batallas de las ideas, pues sí, fíjate que yo tengo una idea, ¿no? Se me ocurrió un unicornio que fuma marihuana.
Yeah. Una idea despojada de todo concepto, ¿no? O sea, una jalada de los pelos, o como le decimos, sobre todo los habitantes de Ciudad de México, una chaqueta mental, una chaira mental. Eso es un chairo, alguien que se la pasa haciéndose chaquetas mentales. Vamos a hacer un puente desde Ciudad de México a Madrid. Si eso dijera el peje, Se lo creen. esos poquitos chairos que hay estarían exactamente aplaudiendo como ¿Sí? pocas, ¿no? Y se lo Ahora, creen, se lo creen. Y ¿qué es se lo va a que hizo el hacer. cardenismo? La- no, por supuesto, eso es por eso es una chaqueta mental. Como el muro de la Entonces, frontera. exactamente, exactamente. Pues hace el muro, güey, no, hombre. Si nomás la frontera nomás va como de Lisboa a Moscú, un poquito menos. Hasta el muro. A ver quién tiene dinero para hacer esa estupidez. Bueno, el cambio cultural, la batalla cultural comenzó en México en 1940, con esta idea, y no solamente por el socialismo, sobre todo para el amansamiento de la sociedad. ¿Cómo es esto? Sí, tú no te preocupes, ahí está el presidente, tú no te preocupes, yo soy el que sabe lo que necesitas, tú no te preocupes. ¿Por qué? Aún teniendo democracia y elecciones, nunca llegamos al 50% de la participación, ¿no? Cuando en otros países llegar a 60 sería ya vergonzoso, ¿no? Sí. Entonces, veamos, por ejemplo, en 2010 terminó esto, no sé si se acuerdan de, bueno, obviamente no todos se van a acordar, pero había un presidente que comenzó su campaña electoral con después de arriba y adelante, el que llegó después decía, gobernar es poblar. E inmediatamente después comenzó esto de la familia pequeña vive mejor, que terminó en el 2010, y ustedes dirían, no, pero ¿y eso qué cambió? Bueno, si uno ve las familias de 1970 y ve las familias a partir del 2010, vamos a ver que es muy raro hoy en día encontrar familias de más de 3 hijos, y antes era muy raro encontrar familias de 3 hijos. Sí. Entonces, eso es una batalla cultural. Decimos, vivimos en el imperio de los idiotas. Idiota, en el término griego, en el sentido griego, es aquel que está enajenado de su ciudad, el que no participa, el que no hace nada por ella, no está interesado en la política. Y en México tenemos cuando menos del 60% de idiotas, de gente que no le interesa, gente que no va a ver este podcast, como bien dijo Gabriel, si sale Bad Bunny, no, hombre, duplicamos la población mundial en una semana, ¿no? Pero si sale el café entre libertarios, no juntamos ni a 100 pobres, ni a otros 100 libertarios juntamos, ¿no? Entonces, eso les da una buena idea. Por eso yo me quejaba y me dolía de la desaparición de otros partidos, porque cada partido representa una voz. Y es imposible que pensemos igual todos, ¿no? Los libertarios, si uno piensa en esta idea libertaria, debería haber partido liberal, partido anarquista, partido minarquista. Deberíamos de ser 3 o 4 o hasta 5 partidos completamente distintos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que la gente no quiera platicar, que la gente se empiece a interesar. ¿Y eso cómo se va a lograr? Es muy difícil cuando la educación pública está sujeta a manos del Estado, porque así fue justamente como se logró lo anterior. Ellos hicieron su batalla cultural y hace mucho tiempo que ya salieron victoriosos, ¿no? Ahora los que se están peleando son los perros, como decía Marco. Bueno, es que antes gobernaba el PRI, ¿y esto qué es? Pues es justamente el PRI que salió expulsado, ¿no? Sí. En el 88, aquellos que salieron expulsados porque eran demasiado rijosos, porque estaban demasiado chaquetos, hacían demasiadas chaquetas mentales y no se daban cuenta de que fueron ellos justamente los que impidieron que México, si pensamos en México en 1945, en 1945 Alemania estaba hecha mierda. Y hoy en día México sí, está mejor, pero Alemania está muchísimo mejor, con un territorio mucho más pequeño y con quizá menos de la mitad de población. Eso nos dice mucho, pero eso la gente no lo sabe. Como dice Gabriel, tiene mucha razón. Aunque Pónganles lo una canción de Bad supieran. Bunny y se la sabe, y aunque lo supieran. Aunque lo supiera, eso es lo más Exactamente. importante. Aunque lo Eso es lo más supieran. importante, sí. Con eso. Sí, Es lo más triste, aunque lo sí, supieran. porque significa que hay un nacionalismo ahí rancio, horroroso, que también no nos permite acceder a las ideas de la libertad, sobre todo en nuestro ámbito, ¿no? En el político. Y ahí es
Y a mí me gustaría que fuéramos cerrando con algún comentario eh, acerca de eso, de cuál sería la misión política, es decir, ejecutable, real y posible, y también Creo, positiva, ¿no? Entonces, creo que lo que estamos haciendo, y es la única manera, realmente, de repente mi familia me dicen, es que pierdes mucho tiempo con tus amigos libertarios, ¿no? Y les digo a mucha gente, mira, quiero sudar la camiseta, tal vez la batalla esté perdida, pero voy a sudar la camiseta y el día de mañana que me reclamen que perdimos a México y después de perder a Bolivia, y ya, perdí dos países y en los dos sudé la camiseta. Aquí está mi camiseta. Creo que hay que intentar, o sea, es como si tuviéramos un partido de fútbol y estamos con 8 jugadores, 8 o 9, que es lo mínimo. Estamos ganados por 5 goles y tenemos el arquero lesionado y uno de nosotros está supliendo al arquero. El árbitro te pregunta, ¿ya mejor acabamos el partido o le seguimos estos 10 minutos que quedan? y, ¿Le y aparte, entramos? y aparte está lloviendo. Y aparte está lloviendo, así como la película de Stallone. Entonces, yo digo, le entramos. Le entramos y si llegamos a 20, 30, tal vez sea una semilla. Pero va a quedar en los libros de la historia que los libertarios intentamos hacer la diferencia. En su momento más oscuro México, estuvimos ahí 7 pelagatos intentando hacer lo que pudimos. No le veo otra opción. Espero que haya gente que reaccione. Hay algunas gentes que han tenido adoctrinamiento, han tenido todo eso encima y pobreza y no les gusta este gobierno. Y de repente nos escuchan. Tal vez ahí haya una esperanza, una pequeña luz de esperanza. Y que cuando, siguiendo un poquito lo que dice Marco, ¿no? De cuando nos preguntan nuestros hijos o nuestros nietos, ¿y tú qué estabas haciendo cuando se perdió México? Tratando de salvarlo, ¿no? Y espero que no se pierda, ¿no? O sea, espero que no lo perdamos, pero luchando desde nuestra trinchera, desde aquí, desde este podcast, en nuestro trabajo, con los que nos rodean, en nuestras familias, con toda la gente que interactuamos, en la colonia, en la vecindad, en el, ¿cómo se llama? En el asociación de vecinos, yo como maestro, con mis alumnos, tratando de despertar conciencias, tratando de sembrar la semilla, ¿no? Tratando de romper la inercia que llevamos y modificarla. Y mientras más jalemos, pues ojalá que podamos cambiar el rumbo del país en el 2024, ¿verdad? Bueno, yo la verdad sí tengo mucha confianza en que podemos hacerlo porque cuando es un partido político, cuando participas en un partido político, no lo estás esperando, no lo haces para tu vida, lo haces para las siguientes, ¿no? Eres como una hormiga, ¿no? Me gusta esa palabra, ¿no? De las cosas que no se hacen con brega de eternidad, no las hagas. Uh-huh. Si no estás pensando que son para tus hijos y para tus nietos y para tus bisnietos, pues entonces tú, eso es como si tomaras una chela, ¿no? No puedes hacer un partido como te tomas una chela. La chela la abro ahorita y magia, ¿no? Bueno, pues a la inversa, la política no es magia. ¿Cuánto se va a tardar? Pues si estos se tardaron 50, 70 años en lograr esto, pues esperemos que hijos, sobrinos, nietos, alguien más vaya a darle continuidad a esto y lo que tenemos que concentrarnos es en dar los fundamentos sólidos para que no se vuelva a perder ese liberalismo que se perdió en 1910. ¿No? No es una chela, ¿no? Es un tequilita. Que el agave tardó 12 años en crecer y llegar a su madurez. Y después duró muchos años en añejamiento para ser un tequila añejo que valga la pena. Y después, pues todo lo que tenga que ver con la distribución y todo, ¿no? Y entonces, pues no es algo que vayamos a ver en 6 meses en el mercado, ¿no? Sino que pues, tenemos que trabajar y que crezca, ¿no? Pues Ay, sí, perdón, ya di 2 cierres yo. no, hombre, no. Pero efectivamente, pues por eso nos interesaba el tema, ¿no?
hemos platicado aquí mucho que se me fue la palabra totalmente. Hemos platicado aquí mucho acerca de que uno de esos principios básicos de un Estado es hacer valer la ley, hacer cumplir la ley. De hecho, es el único, a través de seguridad y justicia, que se cumpla la ley. Las leyes las tiene que hacer alguien más, revisar las leyes tiene que hacerlo alguien más, etc. Y toda esta estructura que se puede platicar muy sencillo, pero que es un fractalito, un árbol que tiene un chorro de ramificaciones, efectivamente, como decía Marco, llega hasta donde se juntan 4 vecinos porque tienen una queja, hasta donde llega una asociación, la que sea, que les interese socialmente. En esa medida, esos son las semillitas precisamente que van subiendo y que van construyendo todo esto, que luego vamos y le encargamos a una sola persona en un sistema presidencialista, ¿no? Digo, en el caso en el que estamos ahorita. Y todo, pues lo que podemos hacer es ir entendiendo nuestro papel aquí entre nosotros, entre el más próximo, entre el vecino, para poder ir avanzando en las ideas que nosotros creemos que han dado prosperidad y que podemos ir demostrándolo y se puede estudiar muchísimo. Pero sobre todo lo importante es eso, ¿no? Que son ideas que tienen lógica, que el decir que tan sencillo como que lo que es tuyo ya nadie te lo puede quitar. Es una idea muy lógica cuando se la explicas a quien sea. Que eso lo entendamos como la base para ir armando toda la ideología y podamos entrar hombro a hombro a lo que queremos hacer. Entonces, pues, yo les agradezco mucho la presencia, no nada más aquí a mis compañeros, sino a todos los que nos tengan chance de escucharnos y que nos puedan retroalimentar a ver ustedes qué opinan y cómo ven todo este tema. Les agradecemos mucho y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y que viva la libertad. Viva la libertad, carajo. Carajo.